Hola, qué bueno, otra vez estamos juntos para esta media hora hermosa, donde vamos a trabajar un poquito nada más, algo muy interesante que tiene que ver con el proyecto sentido. Y vos me dirás, ¿qué tiene que ver proyecto sentido en todo esto? Me gustaría que empieces a ver, y si tenés la posibilidad de empezar a buscar datos, saber cuál fue el sentido de tu concepción. Así que no voy a hablar mucho más, voy a arrancar con el tema porque la idea es que en estos minutos entre absolutamente toda la información que quiero transmitirte. El creador del proyecto Sentido es Marc Frechet, un psicooncólogo francés que estableció que cada niño que es concebido viene con un sentido de finalidad. El sentido de finalidad siempre se da de forma consciente o inconsciente. Entonces vamos a ir un poquito más para atrás y te quiero contar esta cuestión que, viste, cuando una mujer está embarazada, lo primero que le dice el médico es que no tiene que tomar medicación y tiene que tener cuidado con comer determinados alimentos. ¿Por qué? Porque el químico del medicamento o el producto que tiene ese alimento pasa a través de la placenta y a través de la leche materna. Voy a centrarme ahora en lo que son los químicos. Los químicos en el cuerpo, a través de la medicación, atraviesan la placenta y el bebé toma ese químico como propio. Por eso siempre se desaconseja utilizar medicación cuando se está embarazada. Si yo quiero empezar a ver que el cuerpo es una biología donde tiene todo lo que tiene que ver con los químicos, los mensajeros químicos que se traducen en emociones, es decir, cada emoción genera un químico en el cuerpo, esa emoción, o sea, ese químico, también atraviesa la placenta y también atraviesa la leche materna. Y con esto quiero decirte que hay una gran influencia de la madre en ese niño a través de sus emociones. Nunca estuvieron más unidos que en ese momento del embarazo. Con esto me gustaría que empecemos a ver que cada emoción que sintió mi mamá, cada vivencia que tuvo, condicionó lo que yo hoy soy. ¿Por qué? Porque hay una transmisión a través de los químicos de toda la información ancestral. Y cuando hablamos de ancestral, hablamos de mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, y todo tiene que ver con esa información, serían como informaciones de supervivencia, es decir, de generación en generación se transmite cuáles son aquellos programas de supervivencia, aquellos programas que hacen que sea más fácil la vivencia nuestra. Ahora voy a darte algún ejemplo. Entonces, cada programa lo tenemos nosotros a través de ese químico y se instala como nuestras vivencias personales. Cuando mamá atraviesa un problema en el embarazo, ese problema va a ser una vivencia, va a tener una emoción que desencadene. Esa emoción también va a desencadenar en nuestro cuerpo un químico. Ese químico pasa a la placenta y el bebé lo toma como si fuera propio. Entonces, ¿qué hace? Esta emoción, es decir, este químico, es mío porque el bebé no sabe que está unido todavía a la madre. Entonces, este químico es mío y yo me tengo que comportar de este modo. Suponete que durante el embarazo de tu mamá se murió un familiar muy querido, muy cercano, y esa mamá vivió con mucha tristeza y con mucho dolor, dependiendo de su transgeneracional y el modo que la familia ancestral se manejaba con respecto a los duelos. Entonces lo vive con mucha tristeza. Esa tristeza se traduce en un químico, pasa a la placenta y el bebé lo toma como propio. Luego, en la edad que va creciendo, siempre va a ser un niño triste, y cuando se hace adulto y comienza a analizar su forma de ser y de vivenciar las cosas, empieza a observar que la tristeza lo invade, que tiene una
depresión y no sabe por qué, o siente que está viviendo la vida que no es su propia vida. Ahí es donde tenemos que trabajar el proyecto sentido. Y el proyecto sentido va determinado desde 9 meses antes de la concepción a 3 años después del parto. Y ese periodo va a estar marcado por las vivencias de la madre. La madre es la que transmite. Y si quiero ir un poquito más atrás, la abuela materna también transmite. ¿Y por qué es eso? Porque nosotras, las mujeres, cuando nacemos con todos los ovocitos que en algún momento van a madurar y se van a convertir en los óvulos de nuestros hijos. ¿Se entiende hasta acá? Espero que sí. Entonces, las vivencias que tuvo mi abuela materna al momento de estar embarazada de mi mamá, también se lo transmite a mi mamá a través de la placenta, a través de los óvulos, y uno de esos óvulos voy a ser yo. Al momento de que mi abuela tuvo vivencias de tristeza, le transmite la tristeza a mi mamá. Mi mamá ya lo tiene en su torrente sanguíneo, como un químico más. Entonces, cuando va a estar embarazada de mí, me va a transmitir también la tristeza, porque forma parte de ella. Y acá se plantea qué papel juega el padre. Los espermatozoides se van reproduciendo constantemente. Entonces, lo que el padre transmite es información actual. Así como estaba el papá vivenciando su vida antes de la concepción, eso es lo que va a transmitir. Pero nunca nos olvidemos que es la madre la responsable a nivel químico, consciente o inconscientemente, de transmitir la herencia. Y cuando hablamos de la genética, hablamos también de la epigenética. ¿Por qué? Porque cuando yo me doy cuenta que mi proyecto sentido, es decir, el sentido que tuvo, o el proyecto, el sueño, la ilusión que tuvieron tanto mi padre como mi madre al momento de gestarme, y hay cosas que no se actualizan con mi vida actual, ahí empiezo a trabajar desde la epigenética. ¿Para qué? Para que yo pueda resolver lo que ellos tal vez no pudieron. Cuando intentamos ir creciendo e ir descubriéndonos a nosotros mismos, empezamos a ver que muchísimos factores nos condicionan. Si yo estoy haciendo una actividad o ejerciendo una profesión en la cual no me siento plenamente a gusto, lo primero que tengo que ir a revisar es cuál fue mi proyecto sentido. Porque cuando yo me doy cuenta que en realidad, suponete, en la familia hacía falta un contador porque eran un desastre con las cuentas o estaban arruinados financieramente. Hoy yo como contador lo que voy a hacer es darme cuenta de si probablemente empiezo a disfrutar mi profesión y no la hago desde un lugar de ¡ay, no me gusta esto, no me gustan los números! Hay mucho. El proyecto sentido tiene que ver con empezar a darnos cuenta del sentido de finalidad que tuvo mi vida para mis padres. Probablemente haya proyectos sentidos que mis padres querían un varón y nací yo mujer. Entonces, yo voy a tener seguramente problemas con mi género, porque no voy a saber adaptarme. ¿Y por qué sucede eso? Porque en las órdenes familiares lo que se transmite como mandato tiene que ver con lealtad al árbol familiar, lealtad a la familia en la transmisión de los programas inconscientes y conscientes que se hacen. Entonces, nosotros siempre frente a nuestras vidas tenemos que ser leales al clan, leales a mi grupo de familia. ¿Por qué? Porque está todo en ese inconsciente. El inconsciente familiar se va transmitiendo, y acordate, se transmiten soluciones de supervivencia. Cuando empezamos a ver que no somos felices, cuando vemos que en realidad a mí me hubiera gustado tener esta actividad y no la tengo, ahí tengo que revisar mi proyecto sentido. Es bueno el darse cuenta para que nosotros podamos saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Entendiendo nuestro árbol familiar,
lo que estamos viendo es que podemos repararlo, pero la reparación no es la solución del árbol. Yo no tengo tanto poder para resolver el árbol. Simplemente nuestros ancestros nos van pasando, no vayas por acá porque cuando yo fui por acá no me fue tan bien. Lo que pasa es que está bueno ese programa, pero hay un momento en que hay que probar también de pasar por ahí. Y para poder revisar el árbol, tenés que fijarte siempre si estás yendo por ese camino que a vos te hace feliz o no. Así que bueno, espero que te haya servido un poco este tema de Proyecto Sentido, porque apunta a una orientación que va a mostrarte que dentro nuestro tenemos a todo nuestro clan familiar. Cuando nos damos cuenta de eso, podemos ir resolviendo algunas cuestiones de esta vida personal y única. Así que espero que te haya gustado esta parte y ahora vamos a ir a la pausa. No te vayas porque en el próximo bloque viene la licenciada María Lorena Fuertes a hablarnos un poquito de la violencia y la violencia en el noviazgo. ¿Nos acompañás? Buscamos a esas creadoras de historias que hacen que las cosas ocurran. Esas que sienten que una gargantilla esconde una cita, que un anillo encierra una reconciliación, o que detrás de unos aritos hay un bebé que llega al mundo. Somos Emprendedoras Vanessa Durán. Somos creadoras de historias que brillan. Unite, llámanos al 0800-555-8263. Vanessa Durán. El mundo espera tu brillo. UTEDIC defiende los intereses de los trabajadores de entidades deportivas y civiles. UTEDIC está. Vos estás en UTEDIC. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. Calidad y presentación son premisas fundamentales para pensar en una buena salud. Y desde Citrino Condimentos para el Alma le proponemos un cambio de vida. Somos representantes de Aromas Gourmet y Castiglione Vecchio. Hacenos tu pedido al 1552-1201. Conoce nuestros productos en Facebook. Citrino Condimentos para el Alma.